El magistrado José Alejandro Vargas, yo quiero aprenderme este nombre, ¿cómo que se llama? Creo que Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional Magistrado me va a pues corregir, pero para lo que el pueblo común y corriente entiende es donde se conocen las medidas de coerción. El magistrado Vargas está aquí con nosotros, es un honor y un prestigio que él haya aceptado esta invitación y por supuesto pues agradezco de corazón, agradezco sinceramente que el magistrado Vargas pues venga a responder algunas preguntitas aquí de las cosas que él puede hablar, porque como juez en ejercicio hay de temas que evidentemente no puede hablar porque podrían pasar por sus manos. Así que magistrado, saludo, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Héctor, por invitarme realmente, darme la oportunidad de llegar hasta el pueblo dominicano, porque es un privilegio. Es decir, tener la oportunidad de hacer uso de los medios de comunicación para llegar a la masa es un privilegio que no todo el mundo tiene. Bueno, y además usted, y excúseme que lo interrumpa, que ha sido una persona, es bueno que la generación de ahora entienda que el magistrado es un comunicador consagrado, de hecho una persona que fue premiada por su excelente trabajo como locutor. ¿Quién nos recuerda el programa 100 canciones y 1.000.000 de recuerdos? ¿Cuántos enamorados, cuántas familias no se formaron con las canciones que se escuchaban entre enamorados? Luego Serenata en Continental, y entonces el magistrado también fue locutor de noticias cuando estaba esa parte dorada de la locución de noticias en Noticiario Popular, de manera que es un consagrado y premiado, porque fue premiado en varias ocasiones su trabajo de locutor, o sea que es un gran comunicador. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo no? No añora, magistrado, usted a Bueno, veces esos tiempos. fíjate que el ejercicio de la comunicación es un arte. Sí. Es un arte y la gente, el arte lo ejerce por vocación. Cuando uno tiene que dejar de ejercer una función humana, sí, que se ejerce por vocación, lógicamente que eso da nostalgia. No voy a negar que no me da nostalgia y añoro esa época. Sí. Añoro esa época de la misma manera porque entiendo que el uso de los medios de comunicación tiene mucha incidencia para lo que es la convivencia social y civilizada. Claro. Es decir, la función de un comunicador es una función sacerdotal, sí, que debe estar inspirada en la consecución del bien. El comunicador no solamente debe informar, también tiene que orientar, informar de manera objetiva, sin detractar, sí, sin detractar. La función de un informador cuando se trata de dar la noticia debe estar avalada por la objetividad, no inclinado hacia ningún polo, no inclinado a hacer mal con esta información, sino informar de manera clara y objetiva para que el receptor reciba un mensaje desprovisto de maledicencia. Informar, orientar y educar. Exacto. Esos son los tres pilares de la comunicación o del comunicador. Sí. Bueno, magistrado, pero la vida lo ha llevado también a otra área que usted obviamente pues lo hace también con mucha satisfacción. Ha estado ya en su labor de educador, escritor, y una labor muy, la sociedad pone en sus hombros una labor muy delicada, que es la labor de juez. Diariamente pues usted tiene que lidiar con una serie de situaciones en la que de la ley y de esa interpretación que usted debe hacer de la ley, ¿verdad? Pues
Y de ese mandato de la ley puede ser la diferencia de que un ciudadano, claro, que haya cometido sus actos, pueda quedar en libertad o pueda ir a prisión. ¿Cómo ha hecho ese cambio en su vida? Bueno, el asunto es que yo arrastro la conducta de la equidad desde pequeño. Primero me formé en una iglesia evangélica. En esa iglesia aprendí que la equidad es esencial para la paz social, y no solo para la paz social, sino para la paz humana. La equidad, el ejercicio de la equidad, le da tranquilidad a la conciencia del ser humano. Vengo de los medios de comunicación, que no fui distinto en ese ejercicio, y vengo al ejercicio de la carrera de la magistratura a administrar justicia, pero imbuido de un solo objetivo: poner a Dios delante de mí al momento de juzgar y entender que si esta tarea tan divina, Dios la puso en mis manos, debo ejercerla con pulcritud, con equidad y solamente mirando el bien, sin mirar a ninguno de los lados. Esa es la finalidad principal, porque el juez, aunque se dice que es un Dios, yo siempre he estado divorciado de ese criterio. Al contrario, siempre he dicho, ojalá que el mismo Dios me libre a mí de estar frente a un juez que realmente se crea que es Dios. Eso debe ser terrible. El juez es un ser humano dotado de una responsabilidad social que tiene que cumplir, tiene que llenar un objetivo a cabalidad y tiene que rendirle cuenta a esa sociedad de sus actuaciones. Ese es el criterio que tengo de la función de juez, que es un sacerdocio, un sacerdocio sagrado. ¿Cómo no? Magistrado, bueno, en estos días, el pasado miércoles, se celebró el Día del Poder Judicial y muchas críticas a la justicia, siempre, yo recuerdo desde que era reportero que uno iba a preguntarle a los sectores, bueno, luces y sombras, siempre se dice eso. Y un poco, pero hay una declaración de el obispo, recuerdo su nombre ahora, le digo, del obispo que ofició la misa, donde hablaba de una congestión de reclusos, de presos, y un poco dice que eso es parte de la lentitud de la justicia. Por una parte, están sometidos como a un fuego cruzado en el hecho de que si un juez no manda a la cárcel y aplica una de las medidas de coerción, en este caso usted que está en el servicio de atención permanente, bueno, ya la justicia no está haciendo su trabajo, pero entonces también la gran cantidad de presos preventivos. ¿Cómo usted ve esa situación? Estoy hablando de lo que dijo el monseñor Amancio Escapa. Bien, mira, es indudable que hay precariedad en el sentido de la existencia de recintos penitenciarios, carcelarios. Hay precariedad. Aquí se requiere que se construyan más cárceles, porque es evidente que más personas están yendo a las cárceles. Fíjese, lo ideal cuando uno como juez aplica una medida de coerción, lo ideal sería el no tener que recurrir
a la medida más gravosa, que es la que establece el artículo 226 en su numeral 7, que es la prisión preventiva. Eso sería lo ideal. Incluso el principio de proporcionalidad, el juicio de proporcionalidad que el juez tiene que formularse introspectivamente al momento de tomar una decisión, debe ser un juicio que va desde una escala de leve hasta una escala grave. ¿Qué significa esto? Bueno, esto quiere decir que si a un juez le llevaran a un ciudadano para que se le imponga una medida cautelar, la medida cautelar tiene un criterio de idoneidad, es decir, persiguen un fin constitucionalmente legítimo, porque están consagrados en la Constitución de la República. Es decir, cautelarle la restricción a un ciudadano es la ley que lo prevé, aunque la Constitución de la República lo prevé, pero también le traza la pauta para decirle, mira, en qué forma debe alcanzar este objetivo. Entonces, hay un criterio de necesidad que el juez también tiene que tomar en consideración. Ese criterio de necesidad, ese principio de necesidad, o un subprincipio, le dice al juez, mira, aquí te estoy entregando varias medidas cautelares para que entre todas esas medidas seleccione una que cumpla el objetivo primordial de la medida cautelar, que no es más el que el imputado se presente a todos los actos del proceso, porque una medida cautelar no es un fin en sí. Una medida cautelar no persigue imponerle una pena a un ciudadano, a un imputado, no. Una medida cautelar persigue pura y simplemente que ese ciudadano quede asegurado de manera y forma que le garantice al sistema de que va a llegar a un juicio y que ese juicio va a tener un desenlace, ya sea condenatorio o sea absolutorio, pero que tenga un fin. Por eso son las medidas cautelares. Entonces, el juez tiene que hacer una serie de ponderaciones. El juez dice, bueno, si a fulano de tal yo le impongo tal medida, una presentación periódica, fulano de tal no va a asistir, no me garantiza a mí, por el arraigo que él presenta, que va a presentarse a todos los actos del proceso. Si le impongo un impedimento de salida, creo que se va a fugar. Es decir, no me han dado elementos de arraigo suficiente para que el juez entienda que con una medida leve pueda presentarse esa persona a todos los actos del proceso. Finalmente, el juez podría terminar imponiéndole la prisión preventiva porque el juez no ve que haya un fundamento real que le garantice que la persona va a presentarse a todos los actos del proceso. Esa es la más grave de todas las medidas cautelares y siendo así, hay que tomar en consideración que aquí se presentan muchos hechos graves, muchas situaciones graves que ameritan, porque esa es una razón que el juez tiene que tomar en cuenta también. Sí. La gravedad del hecho que se le imputa, a veces hasta la misma alarma social que genera el hecho, hasta la misma condición de quien genera la conducta típica. Porque, fíjense, como en los casos de violencia de género, si en los casos de violencia de género, una persona connotada produce un hecho de violencia de género significativo, lógicamente que está produciendo una alarma social por la posición social que ocupa. Entonces, aunque la gente piense que la posición social favorece al imputado, no siempre es así. Esa posición social se puede convertir en una retranca en contra de ese imputado. Es decir, que las medidas cautelares no se imponen necesariamente por la diferencia de clase social, ni por la posición que ocupe cada uno. Aunque lógicamente, magistrado, más pobres
son los que reciben prisión preventiva, porque la misma cuestión del arraigo es más difícil un pobre tener el arraigo, el trabajo, esos muchachos, esos jóvenes, trabajo, un hogar, una residencia, una cuestión, me imagino yo, Sí, ¿verdad? sí, es lógico. Lo que quiero significar es que el hecho de que la posición social de determinados ciudadanos sea una posición social encumbrada, no significa que por eso él va a recibir un tratamiento distinto que el que viene de abajo, si el hecho que se le imputa es un hecho grave. Es decir, que esas son consideraciones que el juez toma al momento de aplicar una medida de coerción. Y lógicamente yo estoy de acuerdo con lo que dice el cura. Hay una especie de congestionamiento, hay una especie de hacinamiento en las cárceles. Eso uno lo toma en consideración al momento de imponer una medida cautelar. ¿No le gritan a usted la gente de la Victoria, de la preventiva, magistrado? ¿No le dan su llamadita, magistrado, los responsables de la cárcel? Ya no mande más gente para acá. Bueno, en una ocasión el alcalde de la Victoria me hizo esa salvedad, pero ¿qué uno puede hacer? Por ejemplo, yo siempre he sido partidario de que en este país, por ejemplo, pudiera seleccionarse una región, una localidad, un campo, una provincia, y crearse un recinto cerrado, amplio, que más que un recinto carcelario, sea un centro de reeducación de jóvenes que han caído en la drogadicción. Porque hay veces que usted sabe que tiene que enviar a una persona adicta a un centro de rehabilitación y no a una cárcel como la Victoria, pero no existe el centro. Exacto. Entonces, desgraciadamente, tiene usted que terminar mandándola a la Victoria. Por eso yo siempre he tenido la esperanza de que aquí un día el Estado cree un gran centro de rehabilitación donde esos jóvenes que van al tribunal, uno pudiera mandarlos directamente a ese centro de rehabilitación, de donde no puedan fugarse. Porque el problema es que aquí existe Hogar Crea y existen otros centros, pero usted no puede mandar a un imputado a esos centros porque ahí no hay vigilancia. Entonces hay que mandarlo a un centro donde ellos, aunque no sea una cárcel, no puedan fugarse y puedan someterse a ese tratamiento. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar la anuencia del magistrado José Alejandro Vargas. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.